Hola mis historiópatas, hoy analizamos a Luis Alberto Otárola Peñaranda dentro de un marco de la historia peruana reciente plagada de violencia y autoritarismo. Primero, veamos quién es Luis Alberto Otárola Peñaranda. Otárola es un jurista catedrático y en el momento en el que se graba este video ostenta el cargo de presidente del Consejo de Ministros del Perú o Premier. Nació en Huaraz en 1967. La trayectoria política de Otárola al parecer tuvo un norte de izquierda, puesto que postuló a regidor distrital de Miraflores por el Acuerdo Socialista de Izquierda en 1989. Fue parte del Partido Socialista Revolucionario que era liderado por Enrique Bernales. Asimismo, postuló para congresista de la República en las elecciones generales de Perú de 1995 por Unión por el Perú de Javier Pérez de Cuéllar. Y 16 años después postuló al mismo cargo por Fuerza Social de Susana Villarán en las elecciones generales del 2011. Paréntesis, tengo todo un documental de historia de la izquierda política en el Perú por si no sabes de dónde salieron estos partidos de izquierda. En agosto del 2011 fue nombrado viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior y el 10 de diciembre de 2011, al recomponerse el primer gabinete del entonces presidente Ollanta Humala, Cosito, fue nombrado ministro de Defensa. El 3 de mayo de 2012, el Pleno del Congreso presentó una moción de censura contra Otárola y probablemente para evitar la humillación de ser votado a patadas por el Congreso, el 10 de mayo de ese mismo año, presentó su renuncia irrevocable. El 10 de diciembre de 2022 fue nombrado por la presidenta Dina Boluarte como ministro de Defensa del Perú y el 21 de diciembre de 2022 fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, tras una recomposición de gabinete. Otárola asumió estos cargos políticos en medio de una coyuntura de violencias donde hubo movilizaciones, protestas, masacres y crisis. De hecho, Otárola fue señalado por muchos manifestantes como el responsable político directo de la militarización y las muertes, sin olvidar que después de que las cosas se calmaron, Otárola fue señalado por congresistas y gente común como el verdadero conductor de los designios presidenciales, o sea que básicamente él es quien conduce al Perú en las sombras. Conducir al Perú en las sombras. Esto no es nuevo y tiene profundas raíces en la historia de este país, así que exploremos un poco la antigua figura del valido. ¿Qué es un valido? Un valido fue una especie de ministro que adquiría plenos poderes en los asuntos de Estado. Fue una figura habitual de la política española del siglo XVII, durante el reinado de los llamados Austrias Menores. Los validos sustituyeron a los secretarios de los monarcas anteriores, pero con poderes muy superiores. Algunos historiadores han creído ver en el validismo una de las causas de la decadencia del Imperio Español. El valido no era un cargo oficial, sino que más bien era una persona que lograba monopolizar el favor real, al punto en el que se volvió una especie de primer ministro y que realizaba sus acciones al margen de los canales institucionales establecidos, al tiempo que constituía la cabeza de un elaborado complejo de influencias y reciprocidades entre el poder central y la élite. Los monarcas españoles fueron muy propensos a tener estos personajes a su lado, y es que en ellos se encontraban auxilio y consejo para llevar la pesada carga del gobierno, con lo que en la práctica el valido gobernaba en nombre del rey. Por eso, si un rey no podía o no quería gobernar por sí mismo, buscaba un valido eficaz que pudiera solucionar los problemas que aquejaban al reino. Según Torres Aracibia en su libro Buscando un rey, el autoritarismo en la historia del Perú, dejo un link a la publicación así como todas las fuentes usadas para este video en la caja de descripción. Así como hubo validos en España, los hubo también en el virreinato del Perú. Personajes virreinales como Leandro de Larrinaga Salazar, Francisco Carrasco del Saz, Antonio Calatayud, José de Cáceres y Ulloa, Álvaro de Ibarra, Pedro Peralta Barnuevo, Pedro José Bravo de Lagunas, Francisco Ruiz Cano e incluso Hipólito Unanue fueron validos en su tiempo. Y no era de sorprender que uno de estos asesores sirviera a varios virreyes a lo largo de su vida. Es más, ello daba continuidad a las acciones de gobierno. Bueno, se supone que los validos se extinguieron con el virreinato una vez declarada la República, ¿no es así? Pues no. Como ya hemos dicho en este canal, la declaración de la República del Perú no implicó una revolución social transformadora de la sociedad. En su lugar hubo una continuidad de las estructuras coloniales o virreinales, como quieran decirlo, con pequeños y tímidos cambios. La naciente república fue devorada por el caudillismo militar y en la anarquía, con presidentes y constituciones que se sucedían rápidamente, los validos, ahora civiles marginados del poder efectivo, intentaban sobrevivir siempre detrás de los militares, escribiéndoles discursos, asesorándolos, financiándolos. Era como si estos hombres intentaran llevar a cabo un proyecto de nación que nunca se atrevieron a suscribir directamente. Basadre también consideró pertinente denominar validos a estos personajes. Este historiador sostuvo que, junto con los caudillos militares,
Existían aquellos hombres de frac o sotana que se encargaban de sustentarlos. Ahí estaban Luna Pizarro al lado de Delamar, Pando, Maruri de la Cuba, Pedemonte, Ferreiros y otros al lado de Gamarra, Villa, Zavala, Luna al lado de Orbegoso, Pardo, Martínez al lado de Salaberry, Valdivia al lado de Nieto en 1834, Mora, Villarán, Galdeano, García del Río al lado de Santa Cruz, Carpio al lado de Torrico, Lazo, Mariátegui al lado de Vidal, Pardo, Martínez, La Torre al lado de Vivanco, Polar, Del Río, Pardo, Pasoldán al lado de Castilla en su primer periodo, Herrera, Osma al lado de Echenique, Ureta, Gálvez, Melgar, Ortiz de Ceballos y otros al lado de Castilla en su segundo periodo, Casós al lado de Tomás Gutiérrez. El validismo fue la única estrategia que tuvieron los civiles peruanos para ejercer el poder. Como es de comprenderse, la subsistencia de esta forma política antiguo-regimental denotó un intento desesperado por alcanzar el orden, un orden que estaba muy lejos de concretarse. Y el siglo XX mostró cómo el desfasado rol del valido se degeneró más y más, siendo Vladimiro Montesinos el epítome del valido degenerado. En ese sentido, ¿es Otárola el nuevo valido del siglo XXI? Veamos. Primero, un valido monopoliza el favor de un gobernante al punto de que se vuelve una especie de primer ministro. ¿Otárola cumple este papel? Sí y no. Es decir, es el presidente del Consejo de Ministros y hasta donde sabemos actúa en el marco de lo legal, pero es innegable que Dina Boluarte se sirve de las redes de contacto de Otárola para afianzarse en el poder, lo cual ciertamente lo vuelve indispensable para este gobierno. Segundo, la presencia de los validos en el círculo del poder se puede prolongar por extensos periodos de tiempo. Al momento de este video, Otárola solo lleva poco más de un año en el gobierno de Boluarte, así que sería muy apresurado determinar este punto aún. Tercero, los validos usan su poder para crear redes de clientelismo, incrementar su capital social y riquezas y pagar o ganar favores. En tal sentido, Otárola ha sido cuestionado por presuntamente favorecer a sus amigas con puestos dentro del Estado y altos salarios. Esto después de tener reuniones privadas donde, según Otárola, las reuniones solo fueron llevadas a cabo para felicitarlo por el cargo que asumió en el gobierno de Dina Boluarte. Cuarto, los validos actúan al margen de los canales institucionales establecidos. El programa Punto Final informó que Alberto Otárola se reunió en secreto con jefes de las Fuerzas Armadas y la PNP durante las protestas sociales en diciembre de 2022. Este encuentro se dio cuando el premier era ministro de Defensa. Según el Dominical, en la tarde del 11 de diciembre de ese año, Otárola agendó la cita con el rótulo Reunión Comininter, Jefatura, Comando Conjunto, Fuerzas Armadas y Comandancia General Policía Nacional de 1 a 3 p.m. Punto Final aseguró que en el registro de visitas del Ministerio de Defensa de esa fecha el espacio está completamente vacío, por lo que la reunión despierta ciertas suspicacias. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Otárola es o se convierte en el valido peruano del siglo XXI? ¿Qué opinas del validismo como forma de hacer política? Déjame tus comentarios en la caja de aquí abajo. Un saludo a todos los que me están viendo y nos vemos en el siguiente video.